Bueno, entonces, bienvenido, buenas noches. Vamos a dar inicio a la revisión de lo que es la última reunión de grupo que tenemos. Es revisión de lo que es electrocardiograma, flebotomía, sistema circulatorio, ley y ética y alguna pregunta de OSHA. Así que vamos a utilizar el mismo formato de la última vez, que es respuesta de opciones múltiples, llenar espacios y contestar algún concepto. Vamos a continuar. Vamos a ver esta. Dice, cuando no hay ninguna anomalía que se muestre durante un electrocardiograma de reposo, el médico podría ordenar un electrocardiograma de ejercicio. ¿Qué otro nombre se le puede dar a este electrocardiograma de ejercicio? Cardiac monitoring. Cardio monitor. La opción uno. Vamos a ver, pues. Opción uno. Recuérdense que yo no le puedo decir si está bien o está mal. Vamos a ir caminando y respondiéndolas. Vamos a conocer que, por ejemplo, el stress test, que es una prueba de actividad, si no se encuentra una anomalía o alguna anormalidad durante un electrocardiograma de reposo, que es solamente tomar la acción durante ese específico momento, si hay alguna duda diagnóstica, el médico podría ordenar que se haga un EKG, pero de ejercicio. Entonces, aquí al paciente lo vamos a someter a una demanda física por lo menos de 7 a 9 minutos, utilizando una banda sin fin o una bicicleta estacionaria con electrodos de monitorea en su pecho. Las vamos a estarle monitoreando la actividad, la presión arterial y se va a estar sometiendo el paciente a un esfuerzo. Básicamente lo que le vamos a estar aumentando es el gasto cardíaco, ¿verdad? Y el estrés test, como les dije, debe durar de 7 a 9 minutos si el paciente lo resiste, porque también podría ser que el paciente se fatigue antes de los 7 9 minutos o el paciente presente alguna actividad considerada como criterio de detener el ejercicio, ¿verdad? Como podría ser que se empiecen a ver cambios en las elevaciones de los segmentos ST, inversiones de ondas T, todo eso, entonces el médico podría pararlo, ¿verdad? Pero se conoce como una prueba de esfuerzo o una prueba de estrés, la prueba de ejercicio. ¿Quién tiene que estar presente durante una prueba de ejercicio? Un técnico, el gerente de la oficina, el office manager, un cardiólogo o un medical assistant. ¿Quién creen ustedes? Un cardiólogo. Un cardiólogo. Sí, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que la prueba de ejercicio básicamente es un monitoreo utilizando el electrocardiograma como instrumento diagnóstico, ¿verdad? Entonces, el médico tiene que estar presente y tiene que estar disponible inmediatamente en caso de una necesidad. ¿Verdad? La prueba de ejercicio, como les dije, básicamente valora la respuesta del corazón de cada paciente al ejercicio o al estrés que es sometido. En el paciente lo someten, como lo ven a este señor en la fotografía, una banda sin fin. Eh, el electrocardiograma se puede estar viendo en tiempo real en un monitor y se puede estar también imprimiendo en algunos puntos del examen para comparar el efecto del ejercicio posteriormente. En cualquier situación, el ejercicio tiene que llevarse a una meta ya predeterminada por el proveedor de la salud, ¿verdad? El cardiólogo. Y esto lo vamos a hacer en base a la edad del paciente y al estatus físico de ese individuo, ¿verdad? Entonces, hasta que él aguante, o sea, que pueda continuar o no, debido a cansancio
falta de aire, dolor de pecho u otros síntomas, el paciente debe de continuar. Y aunque no presentara esto que les acabo de decir, pero si él dice que ya no está cansado, que ya no puede, entonces se da por finalizado y el cardiólogo dará su diagnóstico posteriormente, ¿verdad? Entonces, un profesional médico es el que tiene que estar presente y es el cardiólogo. Eso de acuerdo a la Asociación de Corazón Americana. Vean esta pregunta que está ahí. Dice, un paciente vino a la clínica hace 2 días después de un bypass de la arteria coronaria. El paciente cuando estuvo en la clínica reportó palpitaciones y fatiga. Se le tomó un electrocardiograma y el ritmo que mostró fue el que está ahí en la pantalla con ustedes, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué reconoce usted en esta pantalla? ¿Qué tipo de ritmo y qué anormalidad se observa? Una fibrilación ventricular. Una fibrilación ventricular. Vean acuérdense que cuando hablamos del ventrículo tenemos que ver el QRS, ¿verdad? ¿Ven ustedes el QRS de alguna forma anormal en este trazo? ¿Esto? ¿O es como lo esperan encontrar o lo ven algo distinto que les sugiera que puede haber una fibrilación ventricular? Acá. Se ve una función ventricular angosta, ¿verdad? Como la esperemos encontrar. Vemos una deflexión negativa en Q, la R, las S. Entonces, nuestra atención se debe dirigir a la zona del atrio, ¿verdad? Que son las zonas de las ondas P antes del QRS. Entonces, en estas zonas de acá sí empezamos a ver ya puntas, ¿verdad? Desorganizadas. Entonces ya sí tiene que hacer una actividad atrial y si es puntas desordenadas, la fibrilación atrial, ¿verdad? Es una disritmia cardíaca que se caracteriza por actividad eléctrica desorganizada, aquí en esta zona de las P. Básicamente es la actividad que está pasando en el atrio, ¿verdad? El pulso del paciente va a ser irregular. Algunos pacientes experimentan esta condición de manera crónica y la toleran bastante bien, pero con sus efectos colaterales ya conocidos, ¿verdad? Que puede ser una predisposición a formación de coágulos. U otros son debido a condiciones médicas específicas, agudas, como podría ser un desbalance de los electrolitos. Entonces vamos a ver esta actividad. Entonces, véanla siempre acá, el QRS se ve normal, entonces descartamos lo ventricular y nos vamos a la parte atrial, ¿no? Entonces, fibrilación atrial. Vean esta, dice, la vista correcta del centro del corazón al polo positivo en la pierna izquierda es, para que esto lo recordemos mejor, vamos a hacer un triangulito así, ¿verdad? Entonces, el corazón por ahí va a estar acá. Y la pregunta que nos dice es, ¿cuál es del centro del corazón, dice, al polo de la pierna izquierda? ¿Qué lead o qué lectura o qué vista es esa descripción? ABF. Es una de las monopolares que dijimos, ¿verdad? Entonces, ABF va del centro del corazón a la pierna izquierda. Recordemos que la pierna derecha más que todo es como polo tierra y no la vamos a tomar para ninguna de las vistas, ¿verdad? Luego tenemos la monopolar ABL que va del centro del corazón, es el brazo izquierdo, y la ABR que va del centro del corazón al brazo derecho. Estas son las monopolares. Y luego tenemos las bipolares que ya van de uno acá 1, a 2 y la 3, ¿verdad? Y tiene también movimientos de brazo a pierna izquierda, de brazo a pierna izquierda,
y de brazo derecho a brazo izquierdo, que son las uno, 2 y 3. Esas son las bipolares. Va, vean esta, dice, ¿qué signo vital podríamos obviar tomar si tenemos a un paciente que se está quejando de dolor en el pecho? ¿Qué significa la respuesta número uno? Exactamente, profe. Oh, a altura, altura. A la altura es la que debemos obviar. Sí, obviamente sí, la altura, las medidas antropométricas en un paciente agudo, podríamos obviarlas en ese instante, ¿verdad? Podría ser que si nos centremos en las vitales como presión arterial, el pulso, el nivel de oxímetro, el oxígeno, ¿verdad? Pero la altura y el peso podríamos en ese instante obviarlo por cuestiones de triaje, ¿verdad? De premura, de atención al paciente en el momento de crisis. ¿Cuál del monitor Holter dice es considerada como la polo tierra? ¿Cuál pierna dijimos que era la del polo tierra? ¿La pierna derecha o la pierna izquierda? A la derecha. La derecha, ¿verdad? Y aquí en el dibujo que tenemos, la pierna derecha R, está RL, RL y es de color verde. verde, ¿verdad? Sí, ese sería. Entonces, recuerden, la pierna derecha, o en este caso el RL, el color verde, sería considerado como polo tierra en el monitor, ¿verdad? Holter. Dice un monitor que un paciente debe de llevar por 24 horas o más. ¿Cómo lo conocemos? La B, el holter, ¿no? Holter. Sí, el Holter. Vean acá en esta foto, aquí vemos otra vez el color verde, ¿verdad? Que ese sería el polo tierra para este aparato. Y este aparato Holter es un estudio diagnóstico muy eficaz si se usa correctamente, ¿verdad? Actualmente los Holter pueden usarse más de 24 o 48 horas y hay personas que pueden andar un holter de 14 a 21 días fácilmente, ¿verdad? Solo que no es el estilo como el que están viendo en esta fotografía, sino que son unos más pequeños que se colocan y el paciente, una vez el cardiólogo le indica el holter por cuestiones de diagnósticos de disritmias o anomalías en el ritmo del corazón. El paciente llega a la clínica, puede ser que ustedes van a poner holters si son clínicas de family practice o internal medicine, de medicina interna. Va a llegar el paciente a la clínica y ustedes, sin que pase consulta ese día, ya solamente llega como citado a ponerse el holter. Ya lo llevan a una habitación, le preparan la piel del lado izquierdo del tórax, más o menos a la altura de segundo o tercer espacio intercostal, línea clavicular media más o menos. Le preparan la piel y ya le colocan el aparatito de Holter, más o menos por aquí, ¿verdad? Es un, para hacer son esos aparatitos que son así como un poquito forma de rectángulo y el paciente lo va a dar más o menos de 14 a 21 días, más o menos. Y ya le entregan una caja que él cuando ya se lo cumpla los 21 días o los días que le dijo el doctor, se lo va a quitar y lo coloca dentro de la caja y lo envía por correo a donde le van a hacer la lectura, ¿verdad? Una de ellas, la compañía hace la lectura y el análisis, ya se lo envía al cardiólogo y el cardiólogo le dice al paciente el resultado, ¿verdad? Todo eso ya, si ustedes redondean
el holter, el tipo de uso y el tiempo ya de respuesta, podríamos andar en promedio más o menos un mes o más, ¿verdad? Porque se puede tardar un poquito. Pero imagínense 21 días de monitoreo, 24 horas corridas, es una herramienta muy valiosa, ¿verdad? Veamos este, dice un murmur o un soplo es un sonido anormal que puede indicarle al proveedor de salud que el paciente tiene un Una derrame, valvulopatía, ¿no? una valvulopatía. Sí, ¿verdad? Una valvulopatía. Básicamente es una valvulopatía la que vamos a esperar encontrar cuando hay un sonido anormal, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver que el aparato que utilizamos para monitorear estos hallazgos ya en la parte visual, que el mejor nos va a ayudar es el ecocardiograma, ¿verdad? Cuando un paciente se le diagnostica un sonido anormal o un soplo o un murmur en inglés, el siguiente paso es que el paciente sea enviado a tomársele un ecocardiograma y ya el ecocardiograma lo analiza el médico cardiólogo. Entonces, básicamente las anomalías podrían ser en alguna de las cuatro válvulas que ya conocemos, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver si son regurgitaciones, si son insuficiencias, lo que está pasando, en cualquiera de ellas, ¿verdad? Tenemos la tricuspidia del lado derecho, comunicando el atrio y el ventrículo, del lado izquierdo la mitral, comunicando también el ventrículo izquierdo que está en la parte inferior con la parte del superior del atrio, o los que están al inicio de los grandes vasos que salen de esos ventrículos, ¿verdad? Como sería la válvula pulmonar, el lado derecho, y la válvula aórtica en el lado izquierdo. Cualquier anomalía acá ya se va a detectar con el estudio que yo les di, con el ecocardiograma. Ahora, lo que estamos viendo acá es un poquito de clínica, un poquito es más que todo para su información. Yo les comparto este dibujo que está acá, eh, donde se escuchan los mejores los sonidos de la válvula, ¿verdad? No necesariamente están sobre los puntos de las válvulas propias, donde están anatómicamente posicionados en el corazón, sino que el médico hace uso de algunos sitios ya conocidos donde mejor se escuchan los sonidos de las válvulas de interés. ¿Verdad? Por ejemplo, la válvula aórtica se escucha mejor en el segundo espacio intercostal, a la derecha del esternón, la pulmonar, segundo espacio intercostal, a la izquierda del esternón. Y luego tenemos la mitral en el quinto espacio intercostal, línea clavicular media, si ustedes la ven acá, en este dibujo. Y el otro está a más o menos el tercero, cuarto espacio intercostal, la derecha a la izquierda del esternón, que sería el tricuspidio, ¿verdad? Entonces, no es que estén ahí exactamente las válvulas donde se escuchan los sonidos, pero ya son referencias clínicas que esos son los mejores puntos para escucharlos. Entonces, ya una vez el médico determine el punto del soplo, el siguiente paso del médico sería determinar el momento del soplo, ¿verdad? Si es sistólico o el diastólico, y ya con esos dos elementos ya se puede diagnosticar el tipo de insuficiencia o regurgitación o si es estenosis, ¿verdad? Vean esta, que es un poquito de educación en salud para los pacientes. Dice, cuando se esté educando a un paciente acerca de factores que incrementen el riesgo de aterosclerosis, debemos de incluir en esa charla de educación cuáles de los siguientes. ¿Qué le daría a ustedes como al paciente un poquito de conversación? ¿Le hablarían sobre estreñimiento?
que es la número 2, constipation. Le hablarían sobre una infección de oído aguda, que es la número 3, ¿verdad? Acute otitis. Le hablarían sobre creatinina alta y nitrógeno ureico alto, que es la 1. O le hablarían sobre presión arterial alta y obesidad. Sería la 4. La 4, sí, ¿verdad? Eso sería la educación. Recuérdense que siempre el asistente médico, si bien es cierto, es el primero en ver al paciente, porque él lo pasa a la habitación, le hace la entrevista. Y muchas veces también va a ser el último que va a ver al paciente. Va a tener esa oportunidad de oro de conversar con él por último. Y mucha gente en la última conversación es lo que más se lleva en la mente. Entonces aprovechemos esa oportunidad para compartir un poco de educación en salud y de si alguien tiene un riesgo de una enfermedad coronaria, de arteria coronaria, es bueno explicarle de manera sencilla, ¿verdad? Por qué se está formando este problema, que básicamente es el acúmulo de la placa en las paredes de las arterias del corazón debido a depósitos de colesterol o de grasas que el cuerpo obtiene muchas veces de la producción intrínseca de su propio cuerpo, ¿verdad? En el hígado, o de la dieta que está consumiendo. Entonces, estas placas se acumulan adentro de las arterias. A lo largo del tiempo puede ser que esas placas obstruyan una arteria, especialmente en el corazón, que son tan delgadas, las coronarias, y ese proceso se llama aterosclerosis, ¿verdad? Entonces, si le explicamos de una manera muy sencilla, general, a los pacientes, van a entender y también explicarles un poco de los riesgos, que mucha gente desconoce los riesgos, que podría ser el sobrepeso, la poca actividad física que ellos tienen, los hábitos pocos saludables como comen, ¿verdad? Y también algunos que fuman cigarrillos, que el cigarrillo les puede afectar como riesgo, factor de riesgo para una coronariopatía. Las historias familiares también, ¿verdad? Son cosas que no podemos evitar. El factor genético de cada individuo podría incrementar el riesgo, especialmente aquellas familias que ya tienen conocimiento de que han tenido familiares que probablemente han tenido problemas del corazón a edades jóvenes. Y cuando digo edades jóvenes, pueden ser antes de los 50 años o más jóvenes, ¿verdad? Entonces, eso ya se considera una cardiopatía en un paciente joven, ¿verdad? Que sea alguien de 50 o menos o hasta 40 o menos. Entonces, todos esos riesgos se pueden compartir con las personas antes de que ellos abandonen la clínica. Vea esta, dice, si una onda Q está presente, va a ser siempre positiva, negativa o isoeléctrica. Vea acá, viene la onda P, luego viene la Q, si está presente, dice. La S, P, Q, R, S y la T, ¿verdad? Si es la pregunta que nos están haciendo en este momento es, si la onda Q está presente, dice, ahí está, siempre es negativa, positiva o isoeléctrica. Negativa. Sí, negativa, ¿verdad? Son dos deflexiones negativas que esperamos encontrar en las ondas principales, en las cinco principales que vimos. Y es la Q y la S, que son, va a ser negativas. La Q va a ser la primera negativa después de la onda P. Y luego tenemos la punta hacia arriba, que es la R. Y ya habíamos mencionado que, digamos, aquí viene otra onda P, otra QR. Y habíamos dicho que muchas veces estos espacios son los que nosotros medimos para ver si hay ritmo regular, ¿verdad? En R consecutivas. Entonces, estos intervalos
los conocemos como intervalos RR y nos sirven para medir distancias. Si son iguales, ritmo regular; si son desiguales, ritmo irregular y es anormal, ¿verdad? El complejo QRS normal, dice, mide ¿cuánto? ¿Cuánto considerarían ustedes que un QRS es normal en ancho? La primera opción dice consiste de dos formas de onda. Las dos dice tiene una amplitud de 5 a 15 milímetros. Ocurre siempre antes del intervalo PR o tiene una duración de 0,06 a 0,12 segundos. Entonces nos están preguntando de esto, ¿verdad? Entonces dices, ¿tiene dos ondas, dos formas de onda? No, ¿verdad? Porque estamos hablando de QRS, son tres formas de onda. Tiene una amplitud de 5 a 15 milímetros. Recuérdense que este QRLR en muchas ocasiones puede irse bien grande, bien profundo, bien alto, hasta 30 se ha descrito, hasta 30 mm. Probablemente tampoco, ¿verdad? Ocurre después del intervalo PR, dice. Recuérdense que esta es la P. El PR es desde el momento que sale el impulso del SA hasta que arriba más o menos a las de Hilbert. Y nos están diciendo que el QRS ocurre antes de eso. No, ¿verdad? Porque el intervalo PR incluye casi un segmento, un valor de un 50% del complejo, entonces tampoco. Entonces, básicamente nos vamos quedando con con el ancho de onda, ¿verdad? Que es el 0,06, 0,12. Y lo ideal, dice el libro, es menos de 0,11. El intervalo QRS es bien es angosto, ¿verdad? Y si es muy ancho, ya es anormal. Ya estamos hablando de cuando se abre mucho, estamos hablando ya de taquicardias eh, ventriculares y opacan o obstruyen la visión de la P. Ya no se ven las ondas P porque se abre mucho él, o se vuelven muy irregulares y pegados ya de una fibrilación ventricular. Entonces esperamos que sea angosto, muy angosto. Va, vean esta pregunta, dice, cuando usamos el método de la secuencia para determinar la frecuencia cardíaca, 6 cuadros grandes, dice, equivalen a cuántos latidos por minuto. Más o menos, si nos vamos a la imagen que tenemos en la pantalla, nos están hablando de cuadros grandes. Entonces, pues, concentrémonos acá, ¿verdad? Aquí hay un cuadro grande, uno. Aquí sería un cuadro grande, sería dos, otro cuadro grande, tres, otro cuadro grande, cuatro, cinco y seis. Entonces, estamos tomando la R de inicio y una R final en 6 cuadros grandes. Entonces, utilizando el método de la secuencia, dijimos que cuando se cruzan el primer cuadro grande con el segundo, ponemos una marca. Aquí sería el 300. Este otro cruce 150, 100, 75, 60, 50. Entonces, la puntita de la R final está entre el 50 y el 52, más o menos sería 51, ¿verdad? 50. Entonces, no olviden en los cruces de los cuadros grandes a partir del primer R de inicio,
ponemos el valor que ya está predestinado, que es 300, 150, 100, 75, 60, 50, y ahí lo que esté más cerca de este final, yo le pongo su valor, ¿verdad? Si la onda R hubiera caído un poquito antes, voy a hacer el caso hipotético que hubiera quedado aquí la R final, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo veo que está entre estos dos, entonces ya sería más al cálculo, ¿verdad? Porque ahí podría 62, 64, 66 o 63, 66, 69. Entonces, más o menos yo calculo por dónde más o menos yo le doy el valor, puedo decir yo, oh, esta es una 67 por minuto. Acuérdense que es estimado, pues, porque no es muy exacto si las R caen en medio de dos valores que están un poquito retirados. Y si estuviera por aquí sería un poquito más difícil calcularlo, ¿verdad? Porque ya estaría entre 100 y 75, pero utilizando ese método, pero podemos utilizar otros métodos también, el del 1500, todo eso. Entonces, si algo no me funciona en ese momento, entonces nos vamos por otro tipo de cálculo, ¿verdad? Ahora bien, miren este otro que dice, cuando utilizamos el método de los 6 segundos para determinar la frecuencia cardíaca, ¿cuántos latidos por minuto están en este trazo que les pongo acá, de principio a fin? Ya les estoy dando yo los 6 segundos ahí de vista. Si queremos hacerlo manual, se puede también, pero recuérdense que cada 5 cuadros grandes es un segundo, ¿verdad? Entonces tengo uno, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería un segundo, uno, 2, 3, 4, 5. Sería el otro segundo, uno, 2, 3, 4, 5. Aquí está el otro. Entonces cada 5 grandes son un segundo. Aquí tengo 1, 2, 3. Por aquí estaría el 4, el 5 y aquí el 6. Entonces, el método de los 6 segundos dice que uno de ellos determine el espacio de 6 segundos. Cualquier número de R's que estén en ese espacio de 6 segundos, lo multiplico por 10. En este trazo habían 13 y entonces multiplico las 13 por 10, me sale 130. Entonces, ahí está este es un poquito de los más exactos para calcular el de las frecuencias cardíacas. Porque si ustedes ven, si yo me voy por la secuencia, aquí tengo este de inicio, y aquí tengo este de final, este primer cruce, estos dos, sería el 300, aquí sería el 150, aquí sería el 100, entonces tengo entre 100 y 150 la puntita del R final. Entonces, se hace un poquito más difícil decir qué es el valor, pero se puede calcular, así estimado, ¿no? Pero más exacto es si yo cuento el, el número de cuadros pequeños. Por ejemplo, si yo digo aquí 5, 10 y aquí serían como 12. Si ustedes dividen 1500 entre 12, nos va a dar otro valor, que sería como también otra forma de calcularlo. 1500 entre 12, 125. Entonces, si ustedes ven 125, a pesar de que no es el 130 que me aparece en esta pantalla del cálculo usando los 6 segundos, el método de los 6 segundos, sí está bien cerca. Entonces, hay un error de más o menos 5. Entonces, es un estimado, ¿verdad? Entonces, dice uno, 125 a 130 es la frecuencia de esta persona, pero sí sabemos que está en una taquicardia. Entonces, ustedes pueden improvisar usando uno del otro, pero casi todos al final caen en el mismo rango. Casi todos van a caerles en el mismo rango. Ahora, miren este que está acá. Dice, ¿cuál es la frecuencia cardíaca de este paciente que tiene 37 cuadros pequeños entre dos Rs consecutivas? Y vamos a utilizar el método
del 1500. Entonces acá ya ustedes les están dando los dos valores que son necesarios, se la ponen un poquito fácil porque ya les están diciendo que son 37, ya se los contaron por ustedes, no siquiera ni los contamos nosotros. Entonces uno dice, si el 37 me sirve para dividirlo, entonces me sale como 40, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa si yo lo quiero contar? Pues yo sé que aquí son cada cuadro grande son 5, entonces 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, por ahí, ¿verdad? Entonces, 37 ya lo divido, me sale 40,5. Podría decir yo, bueno, el 5 lo redondeo a 41 o me quedo en 40. Ya sea 40 o 41, uno no me va a hacer mucha diferencia, ¿verdad? Pero sí yo sé que son 40 y es una bradicardia bastante importante, ¿verdad? 40 de pulso es bastante importante como bradicardia. Entonces, un valor que me sirve para datos diagnósticos y hasta tratamiento, si acaso, ¿verdad? Entonces, cualquier método que ustedes deciden ocupar, les va a servir, ya sea una forma o la otra. Va, vean esta, dice, ¿qué posición deberíamos poner al paciente cuando le vamos a realizar un electrocardiograma? Lo pongo en Trendelenburg, lo pongo supino, lo pongo en prono o lo pongo en litotomía. La mejor posición es, vean al señor ahí. Este señor está viendo hacia arriba, que es la posición supina, ¿verdad? Entonces, tenemos la posibilidad de colocarlo viendo hacia arriba, pero no lo tengo viendo hacia arriba plano, acostado como nos acostaríamos en la noche a dormir, sino que le doy un poquito de respaldo. Entonces, la posición del paciente para un electro de 10 electrodos, que son los 6 del pecho y los 4 de los miembros, 2 arriba y 2 abajo, con ese tipo de electrodo yo voy a obtener 12 vistas. Entonces, me asegura 12 vistas perfectas en el electro. Entonces, el paciente tiene que estar en semi-Fowler, ¿verdad? Semi-Fowler es aquella posición que lo voy a tener más o menos entre 45 y 60 grados de respaldo. Vean, el paciente va a estar con sus brazos planos a los lados de él, a los costados. Le pido al paciente que se relaje, ¿verdad? Relaje sus hombros y se mantenga sin cruzar las piernas. Sin cruzar las piernas. Y cuando ya voy a tomar el electro, ¿verdad? La técnica que esté ahí le tiene que decir que no se mueva, ¿verdad? Ya las posiciones, por ejemplo, Fowler va de 60 a 90 grados. Ya alguien que ya está casi sentado en línea recta, a 90 grados. O le doy un poquito de ángulo a 60 grados. Pero las posiciones que más vemos en los hospitales cuando vamos a visitar enfermos son entre 45 y 60 grados. Casi la mayoría están en semi-Fowler. Bien raro vamos a ver a un paciente como vemos este dibujo acá, que el paciente está supino, si bien es cierto está supino, pero está completamente plano. Puede tener una almohada, ¿verdad? En la misma posición que dijimos, manos al costado, hombros y los hombros relajados, pero bien raro verlo así. Vamos a ver supino, pero en ángulos, semi-Fowler o Fowler. Veamos esta, dice, tres válvulas cardíacas, perdón, tenemos cuatro válvulas cardíacas, dice,
La válvula cardíaca que se localiza entre el atrio derecho y el ventrículo derecho, ¿cómo se llama? Pues digamos que este es el lado derecho, del lado izquierdo. Me están preguntando esta. Dice la válvula que se ubica entre el atrio derecho y el ventrículo derecho. ¿Cómo se llama? Tricuspidio, aórtica, pulmonar o mitral. Uy, se me salió. Por ahí está la respuesta a esta. Pero bueno, se llama. ¿Alguien tiene la respuesta? Tricuspidia, ¿verdad? Tricuspidia. Esta es la que del lado derecho. La del lado izquierdo es la mitral, entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo, la mitral. Y luego los grandes vasos que salen son la aórtica, que sale del ventrículo izquierdo ya hacia arriba, y la pulmonar, que sale del ventrículo derecho en dirección al pulmón, ¿verdad? Al principio del gran vaso. Va, veamos esta de torniquete. Dice, ¿cuánto tiempo tengo que dejar yo el torniquete colocado? La primera dice hasta que termine de sacar toda la sangre de los tubos, entre 1 minuto y 1 minuto y medio, menos de 1 minuto, dice la C, o más de 2 minutos, dice la D. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien cree que sería bueno dejarlo 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos? En el video, ¿se recuerdan que vimos a la señora que sale en medio de los dos casos? Que hasta se le había olvidado, ¿verdad? Se le había olvidado y el paciente le dijo, ¿y esto? El torniquete, y ya, oh, está bien, se lo voy a quitar. Ya habían pasado tal vez como 4 o 5 minutos, que es un error, ¿verdad? Es 1 minuto, ¿verdad? 1 minuto es lo máximo que podemos dejar el torniquete en posición y dijimos que era de 3 a 4 pulgadas del sitio de punción o el equivalente a 8 o 10 centímetros desde el sitio de punción. Vamos a ver aquí tres posiciones de torniquete que son incorrectas. Si nos venimos de la izquierda a la derecha, vamos a irnos de la A, la B y la C. Vamos a ir viendo por qué son incorrectas. Si ustedes ven la A, está bien puesto, pero un detalle, hay un error ahí. Es que está muy flojo, está muy flojo. Ese es un torniquete que está bien posicionado porque se ve que se puede retirar con una sola mano, pero muy flojo. Entonces, si no está bien apretado, no se, el torniquete flojo va a dar una insuflación inadecuada de la vena, o sea, no la hace visible y podría resultar en un pinchón fallido para el flebotomista, porque no hace el propósito. ¿Verdad? El propósito del torniquete es hacer la vena más visible. Que si ustedes ven acá, hasta aquí la puedo ver yo, se ve que es una vena bien fácil que probablemente se podría tomar, ¿verdad? Acá y acá está otra. Entonces, a pesar de que está flojo, se ven bastante visibles, pero hay que corregir ese error, ¿verdad? La número, o perdón, la letra B, el error que vemos acá es que las puntas del torniquete están hacia el campo donde el flebotomista va a hacer la punción, hacia aquí. Las puntas no deben de estar en esa dirección, sino que en sentido contrario. Las puntas se están metiendo al campo, podría obstruir, interferir la venopunción y es otro error, ¿verdad? Y en la C, que está acá, vemos que este es un nudo no deslizante. Si ustedes ven acá, este nudo probablemente va a requerir el uso de las dos manos para quitarlo. Entonces, si estoy haciendo una punción, ¿verdad? Voy a tener que soltar la aguja
Entonces eso va a ser necesario antes de quitar el torniquete porque necesito mis dos manos libres. Entonces eso va a predisponer uno a que sangre mucho y pueda hasta salpicar sangre a mi cara. Entonces, este es otro error, ¿verdad? Entonces ahí ven tres errores que no hay que cometer, ¿verdad? Muy flojo, las puntas hacia el campo de la venopunción y este que es un nudo no deslizante. Entonces, ¿cómo se pone entonces? Bueno, la forma correcta es haciendo todo lo que nos decían las otras fotografías, ¿verdad? Entonces, debemos de hacer un nudo que sea corredizo, que se pueda quitar con una sola mano. Si yo halo esa punta en esa dirección que les estoy poniendo, se tiene que zafar el nudo y liberarse el torniquete rápido. Si ustedes ven acá, las puntas también están hacia arriba, no hacia abajo, y también están con una buena tensión. Se puede ver aquí como la piel está alada hacia adentro, entonces el nudo está haciendo buena presión en la piel de la zona. Yo logro insuflar bien mi vena y probablemente la punción va a ser exitosa porque va a estar bien visible. Entonces ahí les dejé yo tres errores en la otra diapositiva y acá cómo colocarlo para que sea una colocación de torniquete exitoso. La mejor recomendación que les digo es consíganse un torniquete, practiquen en casa, con su familiar, lo más posible y ya se va a hacer bien automático eso. Veamos este, dice, ¿cuál músculo utilizamos para la inyección de una, por ejemplo, una vacuna de la influenza? Que puede ser que les toque poner una. Utilizamos el deltoides, el bíceps, el tríceps o el plexo solar. ¿Cuál creen? ¿Nadie? Bueno, la que utilizamos es el deltoide, ¿verdad? Entonces, para personas adultos de 18, 19 años en adelante o mayores, el músculo deltoide en el brazo superior es el sitio preferido para hacer la inyección, ¿verdad? También tenemos otra opción, por ejemplo, en el muslo, en la pierna, en el muslo, el vasto lateralis se puede utilizar, ¿verdad? El vasto lateralis se ubica en la cara anterolateral del muslo y también puede ser usado como opción, como plan B, si el deltoides no se pudiera usar, ¿verdad? En ambos brazos. Podemos hacer el uso del muslo como plan B. Recordemos que las vacunas de la influenza son bastante acuosas, no son muy viscosas y podemos utilizar agujas finas en estos casos ya podría ser del número 22 a 25, ¿verdad? Y también pueden ver que es un ángulo de entrada a 90 grados, ¿verdad? Eso es una intramuscular, ¿verdad? El ángulo de entrada de la aguja, 90 grados en relación a la piel. Vean esta acá, dice, quiero que coloquen las letras A, B y C en los nombres de la izquierda. ¿Alguien quiere colocar la letra A en uno de los nombres? Nadie.
¿Algún voluntario? Hoy se me han desaparecido los voluntarios. Sí. Bueno, vamos a ver. Dijimos que vamos de regreso al dibujo acá. Habíamos dicho que el número uno, el dedo uno, que sería la mano está en posición anatómica normal, o sea, el brazo viendo hacia el frente, en la parte anterior tenemos la zona palmar. Entonces el dedo uno me queda en posición lateral, ¿verdad? Este que en posición lateral. Y el dedo 5 me queda en posición medial del brazo. Entonces voy a relacionar el dedo uno con la cefálica aquí arriba, ¿verdad? Y el dedo 5 con la basílica aquí arriba. Entonces, ya más o menos con eso tengo la respuesta, ¿verdad? Entonces la A sería la cefálica, ¿verdad? Acá. La basílica está en relación al dedo 5 sería la B. Y la unión entre ambas, si usted ve, se forma como que fuera una H, la cubital media, ¿verdad? Ahí está. Entonces no olviden la relación 5 basílica, uno cefálica y la unión entre ambas, la cubital media. Vale, veamos este otro que dice que hay que colocar nuevamente las letras A, B y C en los criterios de la derecha. Una de ellas va a ser bastante fácil porque recién la comentamos. Y fue cuando hablamos del complejo QRS. ¿Qué dijimos del complejo QRS? Que el complejo QRS es angosto, ¿verdad? Tiene que ser menos de 0,11, dijimos. Ya con este dato, ya más o menos yo tengo ya una de las respuestas contestadas, porque aquí me dicen que este valor tiene que ser de 0,06 a 0,10, 0,11 y que representa la contracción del ventrículo, dice. Entonces probablemente acá sea la B, ¿verdad? Ahora, el intervalo QT, que está aquí arriba, que es la pregunta, ese intervalo es el más largo de todos los intervalos que salen en las preguntas. El intervalo QT es desde que el ventrículo se contrae hasta que el ventrículo se relaja. Entonces, estamos hablando de un segmento de electrocardiograma bastante largo, ¿verdad? Entonces, si lo viéramos así el dibujito, me están preguntando algo que está pasando desde aquí hasta aquí. Ese es el QT. Mientras que el PR es más corto porque me está hablando solo desde que sale el impulso de la SA hasta que llega a las de His, o sea, este. Entonces es más cortito. Ya con ese dato, yo puedo decir, bueno, el intervalo QT, el más largo, cualquier valor largo que esté ahí, probablemente esa sea mi respuesta, ¿verdad? Probablemente acá podemos la T, la A, y el intervalo PR, que es como que el que le sigue en longitud después del QT, es aquel que tiene que ser hasta punto 20. Y si ese punto 20 yo le doy valor en cuadros pequeñitos, no tiene que ser más de 5 cuadros pequeñitos o el equivalente que es un cuadro grande. Ya si eso es más largo, póngale que el P está así, pero se tarda en llegar hasta que el QRS aparece. Entonces aquí el PR se me hace bien largo, ¿verdad? Entonces, ese es un criterio de un bloqueo grado uno probablemente. Entonces, ahí está, ¿verdad? Entonces, para que vayan armando las ideas de las respuestas de las medidas, pues, que el QT es más largo, el que le sigue es el PR y el QRS es el más angostito de todos. Ahí les dejo ya esa fotografía, digo, ese dibujo acá. PR, QT es más largo. Lo tenemos los P, QRS, que es angostito. El segmento ST también, que es pequeño.
Dice el examen que me sirve para identificar o ver el impulso eléctrico que estimula el corazón para contraerse, tanto como observar la disfunción que puede influenciar en su capacidad de conducir. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué examen me sirve para ver el impulso? Básicamente es el electrocardiograma, ¿verdad? Cardiograma. El electrocardiograma, sí. Así que les vaya bien, que tenga unos fines de semana. Gracias, que la pase bien. Bueno, vean acá el electrocardiograma. Si ustedes lo ven ya impreso en un papel, tenemos el B1, B2, B3, B4, B5, B6, que los vamos a encontrar siempre al lado derecho de la vista. Y luego tenemos los bipolares, que son 1, 2 y 3. Y luego tenemos el monopolar ABR, ABL y ABF, ¿verdad? Esos son los que vamos a ver. Así que ya se sabe. ¿Cuál es otro nombre que se le da al marcapaso del corazón? ¿Cuál sería eso? ¿Qué otro nombre le damos al marcapaso del corazón? ¿De dónde sale el estímulo del corazón? ¿De qué nodo? La Del del nodo, ave. del nodo SA. Se lo puedo mostrar. A ver, acá tengo, creo que tengo un dibujito. Acá. El nodo SA o el nodo sinosal, sinoatrial está a la entrada de la vena cava superior al atrio, acá arriba. En el atrio derecho, en la parte superior, digamos casi que en el techo del atrio derecho está el nodo SA, que es el marcapaso fisiológico natural del cuerpo. Luego el nodo AB está en el piso, ¿verdad? Como que fuera en la base del atrio derecho, está el nodo AB. Y casi inmediatamente el inicio del nodo, perdón, del haz de His, y luego su separación en pierna derecha y pierna izquierda, y luego las fibras de Purkinje que son bien distales, ¿verdad? Pero los dos marcapasos que nos interesan son el SA y el AB, pero el que nos guía en la pauta de todo es el SA. Dice, el pulso que utilizamos para medir la presión arterial en el antebrazo se llama. ¿Qué pulso utilizamos para poner el estetoscopio en el antebrazo cuando tomamos la presión? ¿Es el femoral? ¿Es el temporal? ¿El braquial o el popliteo? ¿Cuál creen ustedes? Es el pulso braquial, ¿verdad? Entonces, pulso braquial. Pueden asociar braquial, brazo, para que se les haga un poquito más fácil recordarlo, ¿verdad? Braquial, brazo. Es el que utilizamos para colocar el estetoscopio. Si se recuerdan de este video que vimos, que el estudiante de medicina le tomó la presión arterial a este joven, le puso el manguito del estetoscopio o el cuff en la parte distal del brazo, ¿verdad? Un poquito antes de la fosa antecubital, y él aquí le está tocando con sus dedos el pulso braquial. Ya una vez le ubicó el pulso braquial, él le pone ahí la campana del estetoscopio sobre él, y con eso va a escuchar los ruidos de Korokov, ¿verdad? Cuando ya empieza a insuflar y después sacar el aire, ya empieza a oír los sonidos de Korokov. Entonces, el riesgo que dijimos cuando hacemos una punción de vena en esta zona de la basílica, el riesgo es este, ¿verdad? Que nos va a quedar la arteria braquial y el nervio mediano muy cerca a la vena basílica,
que pasa por aquí en algún sitio así. Y cualquier movimiento pequeñito que fuera, le podemos lesionar la braquial y nos va a formar un hematoma acá espantoso, ¿verdad? Bien grande. Entonces, por eso es que tratamos de evitar esa zona. Nos vamos para el otro lado. Vamos a ver eso, ya vamos a ir terminando. Dice, ¿qué otro nombre se le da a las electrodos que se colocan en el pecho? Abrir. Precordial. Precordial. Sí, ¿verdad? Precordial. Exactamente. Precordial. Aquí el espacio que nos interesa son cuarto espacio intercostal y quinto espacio intercostal. Básicamente con esos dos que ubiquemos ya tenemos la colocación de las seis, ¿verdad? Cuarto, izquierda y derecha, vamos a poner el 1 y 2. Quinto, línea clavicular media, pongo la B4. Entre B4 y B2 pongo el B3. Luego siempre conservando el mismo espacio. Quinto, con relación a la axilar anterior pongo el B5 y luego en la axilar media pongo el B6. Así ya ponemos los seis precordiales. ¿Cuál es el punto de referencia que usamos para identificar cualquier cambio en amplitud o voltaje en el electro? Les voy a dar un ejemplo. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es el punto de referencia que utilizamos para ubicar o identificar cambios en la amplitud? Recuerden que la amplitud se nos puede ir para arriba, amplitudes positivas o negativas en movimientos inferiores. Entonces, ¿qué busco yo como referencia para ver los cambios? Básicamente una línea plana, ¿verdad? Que la que conocemos como línea isoeléctrica. ¿Verdad? La línea isoeléctrica básicamente es una línea plana que ocurre casi siempre cuando no hay actividad eléctrica en ese momento ocurriendo. Entonces, o también podría ser que el impulso es tan débil que no se puede detectar con el electrodo. Entonces, utilizamos esa línea basal plana para identificar algún cambio en el movimiento eléctrico. Entonces, ya sea para arriba o para abajo, ¿verdad? Para arriba, para abajo. Cualquier deflexión hacia abajo es negativa, cualquier deflexión hacia arriba es positiva. Entonces, básicamente, recuerden, ilustra el estado de reposo de la célula del miocardio y lo utilizamos para ese propósito, identificar cambios en la amplitud o en el voltaje de la actividad del corazón. Vean ese ritmo que está ahí. Voy a ponerle dos diapositivas más de ritmo. Veamos. Dice, el siguiente ritmo, ¿qué les viene a la mente con ese ritmo que está ahí? Vamos a descartar la primera porque la primera Taquicardia. dice taquicardia, ¿verdad? Sí. Tenemos ya la primera parte de la respuesta. ¿Es ventricular o del seno? Cuando lean seno quiere decir que es una forma normal. O sea, la forma normal es si ustedes logran ver las ondas que vimos en un electro normal. Si ustedes logran ver eso, pero bien pegadito, es una taquicardia de seno. Todo se ve bien, pero están bien pegaditas, o sea, están bien rápidas. Pero acá no vemos eso.
no se ve la forma natural del electro, sino que la frase que mejor describe esto es ancho y rápido. Miren cómo está abierto, bien ancho y bien pegadito, bien rápido. Entonces lo único que cae ahí es la taquicardia ventricular, ¿verdad? Entonces, la taquicardia ventricular casi siempre son 3 o más contracciones del ventrículo prematuras en secuencias, ¿verdad? Que se separan de una contracción normal. Si ustedes ven esta acá de la derecha, en la parte inferior, en la derecha, aquí ven un ritmo de seno, lo que les acabo de estar diciendo. Ven la P, el QRS, la T, la P, QRS, la T. Pero miren, de repente se vuelve la frase que les dije, ancho y rápido. Son disociaciones rápidas en secuencia de una sola forma, de una sola forma. Aquí se convirtió en un ritmo normal. Imagínense, alguien estaba con ritmo normal, de repente empieza a experimentar un ritmo acelerado de taquicardia ventricular. Rápido, sí. Aquí también se ve sostenido, no ha parado, lleva como 20 al hilo. Entonces, las ondas P no son visibles. El ritmo ventricular es bien acelerado, que puede empezar y detenerse súbitamente, así como empezó, se detiene y vuelve a agarrar sí, ritmo del seno. Pero si se ve este tipo de características como la que ven aquí, de una sola forma, es una emergencia y hay que llamar por auxilio, ¿verdad? Entonces, esa es lo que hay que guardar en la mente. Vale, entonces vamos a terminar con esta. Dice, ¿qué sucede como resultado del infarto del miocardio? Vean la 1, dice un vaso mayor del corazón se rompe. La 2 dice el ritmo cardíaco se vuelve irregular. Una arteria mayor del corazón se bloquea o una porción del músculo cardíaco muere. La 3. Una arteria mayor del corazón se bloquea. Sí, es cierto, pero la condición de infarto del miocardio ya es como muerte de célula. O sea, si hay un infarto del miocardio, no solamente se bloqueó, sino que el bloqueo causó tanta falta de oxígeno en una área del corazón que las células en esa zona murieron. Entonces, la mayoría de pacientes que tienen infarto del miocardio tienen enfermedad coronaria casi por seguro, ¿verdad? Entonces, lo que sucede aquí es que se forman coágulos, ¿verdad?, en el sitio de la placa de grasa. Entonces, se obstruye el flujo del paso de la sangre, obviamente, y el flujo hace que el tejido distal a la obstrucción no le llegue oxígeno. Entonces, eso es una parte del problema. La otra es que algunas placas que están un poquito más cerca del inicio de la arteria coronaria podrían desprender un pedacito más pequeñito desprender algún fragmento de ese trombo grande o de la placa grande y ese pequeño coágulo viajar hacia abajo y ubicarse en una porción más delgada de la arteria coronaria, de una comunicante de ella y bloquear más abajo, ¿verdad? Ese probablemente sea el mejor escenario de los posibles. Estamos hablando, póngale que se bloquee una parte bien distal acá, es una porción bien pequeñita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si se bloquea una parte mayor acá, bien proximal? Entonces sí, la zona ya es bien grande, ¿verdad? Acá. Bueno, entonces vamos a llegar acá esta noche para Muy bien, las muy bien. preguntas. Sí, Si hay alguna pregunta o duda, pueden hacerla. O de lo contrario.